881. Como todos los jueves a esta hora es un gusto estar con ustedes abriendo la página hoy de la última producción literaria de Héctor Torres, escritor venezolano, Caracas Muerde, quien tiene en su haber otros títulos como El regalo de Pandora, La huella del bisonte y Amor en tres platos. Héctor, un gusto compartir contigo y además comentarles que su libro Caracas Muerde ha sido éxito en el Festival de Lectura de Chacao, rebasó todas las expectativas de ventas, lo cual además también nos permite comprender, Héctor, que hay un interés acucioso por parte del lector venezolano por la producción venezolana, la producción que en algún momento además nos retrata, porque en este libro de crónicas, Caracas Muerde, podemos caminar de tu mano por las calles caraqueñas como si en verdad estuviéramos haciéndolo. Sí, buenos días, Emara. Sí, efectivamente, dos cosas llaman la atención. Primero, que el lector venezolano está buscando leer literatura venezolana, y segundo, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el interés de los lectores por este libro. Yo por un momento temí que por tratarse del tema que se trataba hubiese quizás una actitud de evasión del lector, de no querer enterarse de la realidad cotidiana que vive cada día. Pero cuando descubrimos que sí, que fue uno de los libros más vendidos del stand de Alfa.0, oye, nos llamó la atención saber que sí, que si esta sociedad tiene algo puede tener un poco de enfermedad a cuesta, también tiene una necesidad de buscar su cura, porque una de las cosas importantes es saber que si enfrentamos la realidad que vivimos es porque estamos interesados en conocerla, ¿no? Entonces me parece que es interesante eso. Caracas Muerde es un libro en el que se recogen 30 crónicas literarias, pero crónicas que además pudieran en algunos casos estar en el borderline de la crónica negra, de esa crónica periodística que lamentablemente a diario tenemos que leer en Venezuela, crónicas que nos reseñan la forma en algunos casos como los venezolanos pierden la vida. Sí, yo busqué no contar precisamente las grandes historias, los grandes crímenes, los grandes sucesos, porque bueno, eso la gente los tiene bastante deglutidos por la prensa, ¿no? Sino también busqué más bien esa crónica pequeña, esa historia, la historia menuda de la violencia en la ciudad, que más allá de un asunto de AMPA, que no se trata de eso, sino de cómo nos interrelacionamos los caraqueños entre sí y cómo nos relacionamos con la ciudad, que es otra cosa, ¿no? Más bien se trata de violencia, y de la violencia de alguna manera todos somos partícipes. Aunque el libro no necesariamente, exclusivamente se refleja la violencia, sino el vivir en Caracas, es decir, con todos sus matices. El vivir en Caracas, el cómo el ser humano sobrevive en Caracas, porque es que resulta que todas estas crónicas son producto de la observación de un ojo acucioso, de un ojo testigo, del ojo testigo de Héctor, que pues, se ha paseado por todos y cada uno de estos eventos. Y es que lo que llama la atención en este caso es que para quien no es venezolano, pues muy bien, tomando este libro de las manos, Caracas Muerde, pudiera pensar que se tratan de cuentos, que se tratan de historias que no son reales. Ciertamente, sobre todo para el lector europeo. De hecho, el espectador europeo de nuestra realidad puede creer que se trata de ciencia, de ficción, definitivamente. Cosas como que en una de las crónicas se habla de eso, que un venezolano conviviendo con vecinos en Europa, ellos no le creen que en una ciudad pueda la gente, pues, haber un tiroteo en la calle a plena luz del día, y les parece que eso solo pasa en las películas. Bueno, realmente nuestra realidad es esa, y saber vivir esa realidad y saber manejarse con ella, bueno, es fundamental para tener una relación con la ciudad, digamos, relativamente sana, donde sepamos conocer sus claves y sepamos vivir en ella. No sobrevivir, sino vivir. Un libro como Caracas Muerde invita al lector a agarrarlo por cualquier crónica. Y antes de comenzar esta conversación con Héctor, le comentaba que, bueno, que particularmente en mi caso yo agarro un libro y lo leo, o sea, comienzo a leerlo por cualquier título o por donde abra la página, en ese sentido, pues la crónica que esté en ese lugar. Pero me contaba Héctor que bueno, que imagínense lo que hace un autor que tiene que devanarse el cerebro para establecer un orden. ¿Cuál es el orden en estas crónicas y qué implica para un lector pues no comenzar a leerla por el principio, sino en cualquier parte? Bueno, sí, uno trata de hacer la crónica para que se sienta un movimiento, que se sienta de alguna manera un juego, un equilibrio de emociones, que es lo importante, porque sobre todo es eso lo que pasa cuando uno está escribiendo el texto y cuando uno está más bien ordenando
las crónicas dentro del libro, bueno, uno busca que el lector pues tenga un equilibrio de emociones, que junto con dos o tres hechos de violencia, bueno, puede haber un poquito de esperanza, puede haber un descanso. Entonces eso se trata, si uno trata de hacerlo de forma tal de que, bueno, pueda haber un respiro, pueda sentirse lo que es vivir en la ciudad, es decir, que con momentos de violencia también hay momentos de redención, hay momentos de esperanza, incluso rincones para la ternura. Si uno lo lee en ese orden, bueno, va sintiendo que va pasando por Caracas con sus momentos de descanso. Si no, puede correr el riesgo de leer mucha violencia seguida y sentir que, bueno, sentir un aspecto oscuro, que no es necesariamente lo único que nos ofrece la ciudad. ¿Caracas muerde o no muerde? Muerde, como toda gran ciudad tiene que morder, es decir, producir emociones intensas. Lo que no debe ser son emociones siempre negativas, porque ya eso sería una sociedad enferma. Pero sin duda, toda ciudad tiene que producir, como es, vivir entre 4 millones de personas, por lo menos, de emociones intensas. ¿Qué significa para Héctor saltar del trabajo de cuento, el trabajo novelado, el trabajo en el que las historias de amor marcan el ritmo y el sentido de cada texto, como el caso de La huella del bisonte, como en el caso del Regalo de Pandora, que también son cuentos, a este tipo de trabajo que es la crónica literaria? Bueno, en ambos casos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de narrar, contar para seducir al lector. Creo que en ambos casos funciona lo mismo, las mismas reglas, y el interés del autor debe ser siempre atrapar al lector de principio a fin, ¿no? Las diferencias son, bueno, son espejos más bien. La ficción cuenta realidades a partir de mentiras y de alguna manera la crónica, bueno, cuenta también la vida cotidiana, partiendo de hecho que el cronista puede imaginar, es decir, que la interviene un poco para poder contar una historia. Entonces vamos a decir que en ambos casos son espejos una a la otra, porque ambas beben de la realidad y ambas beben de la imaginación del cronista. En este proceso creativo, Héctor, ¿no corriste el riesgo como cronista tú también de quedar atrapado en esas crónicas? Estamos atrapados en nuestra realidad, y pues la idea es incluso, como me comentabas, que veníamos de historias de amor, de alguna manera, este libro también es un acto de amor para con la ciudad, tratar de entenderla, tratar de descubrir sus ritmos, su respiración, incluso los personajes que no se portan bien, los personajes que son victimarios de sus conciudadanos, de alguna manera o victimarios de su miedo, como en el caso de Miedo. Victimarios de su miedo. En general, todos somos victimarios de nuestro miedo y somos copartícipes de la violencia que estamos viviendo. Bueno, la mirada sobre ellos es una mirada compasiva, una mirada de saber que, bueno, que ellos son así, pero que podrían ser distintos, que de ellos depende y de todos depende que nuestra convivencia en la ciudad sea mucho más amable, porque la ciudad la hacemos todos. La ciudad la hacemos todos, y en este caso, este libro, Caracas muerde, es reflejo de una ciudad. ¿Cómo se refleja el lector en este trabajo de Héctor Torres? ¿Cuál es el regalo que le está haciendo Héctor Torres a este lector, que además ha pues demostrado en los últimos 2 años un comportamiento bastante loable, de hecho, de resaltar, porque pues se ha demostrado en estos dos últimos años cómo ha madurado el lector venezolano, cómo ha cambiado de ser pasivo a ser activo? Sí, yo creo que una de las cosas que puede ofrecer el libro, sin que uno se lo proponga necesariamente, pero termina siendo algo que uno siente que produjo, es la posibilidad de que la gente pueda leerse a sí misma, leer cómo se está viendo, porque la vida en ciudad es tan rápida, es tan vertiginosa, que no da tiempo de pensarla. Entonces, cuando leemos un libro como Caracas muerde, cuando leemos crónicas sobre nosotros mismos, estamos teniendo la oportunidad de reflexionar, de vernos desde afuera cómo estamos actuando. Como sucede entre los venezolanos que emigraron y nos dicen, pasmados, que empiezan a verse cómo somos los caraqueños, es a partir del reflejo de los otros, ¿no? Entonces un poco es la idea del libro también, que el lector pueda sentir cómo es y reflexionar cómo estamos viviendo nuestra ciudad. Y cómo a lo mejor pueden estarse dando esas mismas historias al lado de nosotros caminando por Caracas o en cualquier punto de la ciudad y no lo sabemos. Así es, bueno, vivimos en una ciudad muy violenta, hay una cantidad de armas en la calle. Cuando tú descubres que según unas cifras que leí recientemente, no sé si serán reales,
sobre la comisión presidencial que habla de que un porcentaje altísimo de los homicidios no tienen relación directamente con AMPA, sino con problemas de convivencia, es decir, vecinos que se matan, etcétera. Oye, descubrimos que sí, que la violencia es una cosa que estamos haciendo todos, que todos contribuimos con ella, con un poco con eso de la intolerancia, con un poco con eso del abuso, de la arbitrariedad, y que todos podríamos hacer un poco para vivir de una manera un poco más armónica, unos con otros. Y lo que permite el libro es ese reflejo, ver cómo estamos actuando y ver que somos parte de esa crónica. Y es un libro al que invitamos a que lo lean, a que no desperdicien cada una de sus líneas, porque aunque tiene un tema, pues que es el hecho de una ciudad violenta, como lo ha dicho Héctor, la forma en cómo está contado, el arte de narrar de Héctor, nos eleva como lectores. Bueno, sí, definitivamente. La idea es eso, pues que los lean, que puedan leerse allí, los caraqueños y los ciudadanos de cualquier urbe grande, puedan leerse allí. Quizás la nuestra es una ciudad muy acentuada en lo vertiginoso, en lo violento, un poco en lo salvaje, pero creo que sí, vale la pena que la gente se pueda leer allí y descubrir que puede ser distinto. Por supuesto que vale la pena, un placer leer Caracas Muerde. Héctor, un gusto haber conversado contigo la mañana de hoy. Héctor Torres, escritor venezolano, autor de Caracas Muerde. Hacemos una pausa y volvemos con más.